empezar la unidad 5 que se llama sistema de archivos. Normalmente cuando hablamos de un archivo, pues tenemos en mente esta imagen, que es la parte de un archivero, yo creo que de ahí viene la forma y la estructura que tienen los archivos, en este caso, cómo se almacenan en el sistema operativo. Porque existen en el archivero real, existen carpetas y tienen ahora sí que cierta estructura parecida a lo que se maneja en los sistemas operativos. Viendo el concepto de los sistemas, del sistema de archivos, donde nos dice que es la parte del sistema de administración de almacenamiento responsable principalmente de la administración de los archivos de almacenamiento secundario. Es la parte del sistema operativo responsable de permitir compartir controladamente la información de los archivos. El sistema de archivos es un método para el almacenamiento y organización de archivos en una computadora y en los datos que estos contienen, para hacer más fácil la tarea de encontrarlos y accesarlos. Los sistemas de archivos son usados en dispositivos de almacenamiento como discos duros y CD-ROMs e involucran el mantenimiento de la localización física. También un sistema de archivos es un conjunto de tipos de datos abstractos que son implementados para el almacenamiento, la organización jerárquica, la manipulación, el acceso, el direccionamiento y la recuperación de datos. Los sistemas de archivo comparten mucho en común con la tecnología de las bases de datos. Bueno, podríamos decir que en este caso podríamos tener nosotros un ejemplo utilizando el shell o la línea de comando para verlo gráficamente en el explorador de Windows o de Linux. En este caso tenemos una estructura de carpetas de tipo Linux, donde vamos a tener nosotros el directorio raíz, que es la jerarquía primaria, que es una diagonal, y vamos a estar en la carpeta primaria. Vamos a tener una carpeta bin, donde van a estar los comandos esenciales del usuario. La carpeta boot, donde están los archivos de arranque. La carpeta dev, archivos de unidad. La carpeta etc, configuración específica del host. En este caso tenemos aquí archivos como XML, X11. El archivo home, donde tiene la carpeta del usuario que está logueado. Por ejemplo, si tuviéramos una carpeta que tuviéramos dentro de home student, se vería así: home diagonal student. Y si tuviéramos adentro de otra carpeta, tendríamos home diagonal student dir. O si tuviéramos home diagonal linux gym, así se vería toda la ruta. Tenemos la carpeta lib, que es la librería esencial compartida y módulos de kernel. Tenemos la carpeta media, donde son los puntos de montaje para medios removibles. Tenemos la carpeta MNT, que son puntos de montaje temporal para sistemas de archivo. Tenemos en esta parte de la media y los carpetas mount. Aquí, a diferencia de lo que hacía Windows, bueno, ya lo cambió, pero antes lo hacía, es que normalmente no se hace la parte física, no vemos nosotros físicamente como si existiera una unidad externa, sino una carpeta. Cuando agregamos una memoria externa o un disco duro externo, dentro de Linux se ponen estas carpetas, ya sea en media o en mount. Tenemos la carpeta opt, que son aplicaciones y software agregados. SBIN, que son binarios del sistema. SRB, datos para los servicios provistos en ese sistema. La carpeta TMP, que es temporales, para los temporales. Y la de UCR, que es usuarios, donde las utilidades de aplicaciones de multiusuario, jerarquía secundaria. Y como pueden ver, aquí tendremos la carpeta user local bin, user local games. La carpeta var, para las variables de archivo. Aquí es donde van todas las variables de entorno. Por ejemplo, cuando corren un compilador, algo que quieren que se ejecute desde cualquier carpeta, pues aquí tiene que estar configurada. La carpeta root,
que es la carpeta propia del superusuario de Linux. La carpeta proc, que es la documentación del sistema virtual, de archivos virtual del kernel. Bueno, como pueden ver, sí está un poco larga y sí es interesante esta parte de los archivos y carpetas de sistema operativo de Linux. Normalmente cuando nosotros necesitamos un manejo de sistema operativo, utilizamos el explorador o el visualizador como este que tengo aquí, pero es muy recomendable que ustedes sepan manipularlo desde la línea de terminal, porque cuando hacen una conexión a un servidor remoto, pues van a tener que utilizar normalmente la línea de terminal. Dentro del el tema 5.2, noción de archivo real y virtual. Un archivo virtual es un archivo de uso temporal que es utilizado por los procesos del sistema mientras se están ejecutando dichos procesos. Aquí tenemos la figura que son los archivos virtuales, que nosotros cuando abrimos un documento Word se genera un archivo con con un nombre al principio un poco extraño. Ese archivo lo ejecuta el sistema operativo para poder ahí manipularlo. Dice que el tamaño es muy variable y determinan al detener la ejecución del sistema. Cuando nosotros cerramos el Word, en este caso se va a eliminar este archivo y se va a sobreescribir el archivo con los nuevos datos. Si cerramos el Word de manera incorrecta, normalmente todos estos archivos se van quedando ahí. Tenemos en este caso archivos también que tienen asterisco.tmp y son conocidos como archivos virtuales. Miren, aquí tenemos unos archivos virtuales que generó el usuario a través de otro programa. Archivo real es un objeto que contiene programas, datos o cualquier otro elemento. Un archivo se muestra de manera real en la información del espacio que ocupa en disco duro o sistema de almacenamiento. En otras palabras, su tamaño en bytes es el que se maneja aquí. En este caso tenemos un archivo de Adobe PDF que tiene un tamaño de 639 kilobytes, una hoja de cálculo con extensión XLS que tiene 24 kilobytes, la presentación de 126 kilobytes y al final son archivos que nosotros siempre manipulamos. Componentes de sistemas de archivos. Lo conforman todas aquellas rutinas encargadas de administrar todos los aspectos relacionados con el manejo de archivos. En Unix se define un file system como un sistema de software dedicado a la creación, destrucción, organización y lectura, escritura y control de acceso de archivos funcionalmente. Los componentes de un sistema de archivos son lenguajes de comandos, interpretador de comandos, manejador de almacenamiento secundario, sistema de entrada y salida y mecanismos de respaldo y recuperación. Un sistema de archivos está compuesto por método de acceso, administración de archivos, administración de almacenamiento secundario, mecanismos de integradores. Métodos de acceso se ocupan de la manera que se tendrá acceso a la información almacenada en el archivo, por ejemplo, secuencial, directo, indexado. Administración de archivos se ocupa de ofrecer los mecanismos para almacenar, compartir y asegurar archivos, así como para hacer referencia a ellos. Administración de almacenamiento secundario se ocupa de asignar espacio para los archivos en los dispositivos de almacenamiento secundario. En la siguiente figura lo vamos a ver. Bueno, aquí marco un error. Mecanismos de integridad se ocupan de garantizar que no se corrompa la información de un archivo de tal manera que solo la información debe estar en él y se encuentre ahí. Mecanismo de organización lógica contiene las diferentes rutinas y comandos a través de los cuales el usuario podrá estructurar sus archivos virtuales. Directorio e identificadores. Convierte los identificadores simbólicos de los archivos en identificadores internos, los cuales apuntarán a su descriptor o una estructura que permite encontrar el archivo. Sistemas teóricos de archivo. Su objetivo es el de activar y desactivar a través de las rutinas de abrir y cerrar los archivos y verificar el modo de acceso. Mecanismos de organización física. Traslada las direcciones lógicas en direcciones físicas correspondientes a las estructuras de memoria secundaria y los buffers de memoria principal necesarias para la transferencia de datos. Mecanismos de entrada y salida. Por cada petición de acceso a nivel real, este mecanismo
genera la secuencia de operaciones elementales de entrada y salida que se necesita. Es quedum de entrada y salida. En este nivel es donde se tiene el número de peticiones pendientes, así como las que se están realizando, y lleva el control y asignación del tiempo de CPU de las diferentes peticiones de entrada y salida. Como pueden ver, un archivo sí tiene muchos mecanismos para poder manipularlos. Esos que les mencioné son algunos de ellos y los vamos a ver un poco más a detalle en la siguiente sesión.